que si comprar casa es demasiado caro para usted en estos momentos, eso es culpa del problema de gestión del suelo. La vivienda no solo es importante tener una vivienda, sino dónde está esa vivienda y que tanto me facilita acceder a empleo, a educación y a salud. Cuando decimos, uy, es que hay un montón de presa, no, es que somos la presa. Per cápita, el país que más carros tiene de toda América Latina. Porque entonces estás ocupando suelo, Exacto. pero ese suelo no se está traduciendo en vivienda, sino que es puro vivienda de alquiler. Y aquí entramos en el territorio de la gentrificación. Que el centro de San José esté básicamente desocupado, o sea, en términos de vivienda, es una catástrofe. Es una catástrofe inexplicable, además. El gran problema de la vivienda no tiene que ver con las políticas de vivienda per se, tiene que ver con cómo la vivienda se engrana con otros elementos, digamos, del territorio, elementos políticos, jurídicos. De Jorge de Bravo, que todos tengan tierra como tienen aire. Porque nadie es dueño del aire y todos tienen su parcela de aire. Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tenemos que Hablar. Soy su anfitriona, Maggie Salas, y hoy tenemos que hablar sobre vivienda en Costa Rica. Y para esta interesante conversación nos acompaña Patricio Morera. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Maggie, por el espacio. Muy contento de poder tener este espacio para conversar temas muy importantes de vivienda y territorio. Gracias a vos por la disponibilidad. Patricio es bachiller en Derecho, tiene una maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales, es viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, expresidente ejecutivo del Instituto de Fomento Municipal y actualmente dirige la Fundación Metropolitana Parque La Libertad. Me dicen que sos futbolero, pero además masoquista. Exacto. soy un muy aficionado manudo y me encanta ir al estadio. Y me encanta compartir con aficionados porque el fútbol, además de toda la pasión que tiene, sociológicamente hablando, digamos, te permite compartir con todos los estratos socioeconómicos, con todos los niveles culturales, y entonces está uno en un mundo muy de la calle. Y es como ir a la feria del agricultor, ¿verdad? Son esas experiencias donde sentís la gente costarricense que tal vez en otros espacios por diferentes razones no es tan sencillo compartir. Así que sí, entre trabajar en temas de pobreza y vivienda y ser aficionado a la liga, debo decir que he desarrollado bastante resiliencia en la vida. Un saludo a la afición manuda de quien es parte del que no pudieron con él, el glorioso Team Florense. Quienes somos del Team Florense somos felices más recientemente, somos una generación reciente de felicidad porque sufrimos también mucho tiempo el abandono de ese equipo que tanto nos hacía sufrir. Es cierto, tuvieron de lo que nos vacilan, si hubieran existido redes sociales en ese momento, pucha, habría sido otra cosa, pero bueno, ya les pasó ese momento, yo espero que a nosotros nos pase también, porque también yo realmente, al contrario, más bien mi infancia y mi adolescencia fueron llenas de éxitos, entonces más bien uno queda mal acostumbrado, de pronto cuando tiene estas rachas, y pienso en las nuevas generaciones, digo, pucha, qué duro. Es verdad, un saludo también a la afición florense y a los sapricistas, no porque herediana que se respeta es antisapricista. Vivienda. En Costa Rica ha disminuido la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados en un 30 y resto %, y es parte de la disminución de inversión social en general. A mí hay algo que me preocupa muchísimo, y es que yo escucho a las personas jóvenes decir dos cosas conectadas, y es: yo de por sí no voy a tener pensión y yo de por sí ya no voy a alcanzar a comprarme una casa. Y a mí eso me preocupa profundamente, porque entonces están básicamente diciendo, en un momento donde mi ingreso se va a reducir a un 60 o un 40% de lo que gano actualmente, además voy a seguir pagando el rubro más grande de gasto que tiene una persona, que es el alquiler o el préstamo el alquiler para quienes no están pensando comprar. ¿Cuáles son como los mayores retos por qué está pensando esto la gente? Bueno, lamentablemente, aunque es un juicio que suena muy complicado, sí se sustenta en evidencia. Es decir, cuando uno ve la probabilidad que una persona de 30 años pueda tener una vivienda propia a como la tuvo una persona que hoy tiene 60, es incomparable. Era muchísimo más sencillo acceder a una vivienda por una serie de razones en el pasado, y hoy en día, pues, los datos, digamos, del acceso a la vivienda, así como del sistema de pensiones, para complementar el comentario, efectivamente son sistemas que requieren de una revisión, y creo que eso es muy importante que lo hagamos en este momento, porque sí es posible revertirlo, particularmente el tema de vivienda, al que yo puedo opinar,
La vivienda en general en cualquier país, lo que busca una política pública de vivienda es que las personas tengan acceso a una vivienda. Y conforme tienen acceso, que la vivienda sea una vivienda adecuada, que sea una vivienda que cada vez sea mejor. Básicamente, así, dos platos, ese es el objetivo. ¿Cómo logra uno eso? Bueno, hay dos grandes mecanismos. Una es que uno vaya y compra en el mercado una vivienda, ¿verdad? Y eso, digamos, desde el punto de vista de política pública, lo que hay que hacer es incidir en ese mercado para que el acceso en el mercado sea lo más, valga la redundancia, accesible posible. Y el otro es cuando el acceso tiene una serie de complicaciones económicas o de cualquier naturaleza, el Estado intervenga, sea con subsidios o algunas otras herramientas para facilitar que una persona que por sí misma no puede hacerlo en el mercado pueda tener una herramienta para acceder, ¿verdad? Y es que aquí quiero señalar que cuando vos decís que es infinitamente más complejo para una generación como la nuestra, una más joven, acceder a vivienda que lo que fue para nuestros padres o nuestros abuelos, es porque si uno piensa en el costo que esa vivienda tenía y el costo que representaba de su ingreso total, ¿verdad? El salario, de los ingresos que tenía, era más pequeño para ellos que para nosotros. O sea, Correcto. comprar una vivienda representa una cantidad más grande. O sea, si pensamos en una sandía, comprar una vivienda para ellos era una tajada y para nosotros es como la mitad de la sandía. Más o menos. Sí, en gran medida eso tiene que ver con los factores que desmenuzan de alguna manera el costo de la vivienda, siendo uno de los más importantes el suelo sobre el que se instala esa vivienda, no importa si es en una torre o es una vivienda unifamiliar, lo cierto es que tiene que colocarse sobre un lugar y ese lugar tiene un costo. Y cuando nuestros padres, digamos, mamás y papás accedieron a una vivienda, había lo que, usando el ejemplo análogo de la frontera agrícola, ¿verdad? Ese que se va expandiendo, también la frontera urbana de alguna manera estaba en expansión, por ende la facilidad de acceder a tierra era muchísimo mayor que la que hoy Costa Rica tenemos. mucho más despoblada que en este momento. Es correcto. Y mucho menos urbanizada también, porque también hay mucha tierra ocupada, no necesariamente con residencia, ¿verdad? Sino con otros tipos de tenencia, o incluso simplemente en engorde, ¿verdad? Entonces, lo que es cierto es que de lo que había disponible hay mucho más abarcado. Y en engorde te referís a terrenos que las personas están esperando que por diferentes circunstancias aumente su valor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, antes había tierra que no tenía un dueño necesariamente como con las características que tiene hoy, que es, por ejemplo, tenemos muchas zonas, o no muchas, deberíamos tener más, pero tenemos zonas donde hay acueducto y alcantarillado, que son servicios de altísimo valor, y es en zonas donde se cuenta con agua, alcantarillado, con energía, con acceso a internet, donde más deberíamos urbanizar, porque justamente ya hay una inversión del Estado en las facilidades que se requiere para tener una buena vivienda. Pues lo cierto es que en muchas de esas tierras hay lotes vacíos, completamente vacíos, y no hay ningún castigo porque estén vacíos ahí, Mm. a pesar de que ya el Estado invirtió una cantidad importante de plata que hace que usted sin hacer nada gane, digamos, o sea, tenga plusvalía, ese terreno vale más gracias a que el Estado invirtió en usted y a que todos los vecinos y vecinas, digamos, que invirtieron también, le valorizaron su propiedad. Y esto que decís de que no haya ningún castigo es interesante porque en muchos otros países vos tenés que pagar impuestos y tenés que pagar Correcto, multas o sea, mejor dicho, hay desincentivos es correcto. para que vos no tengas la tierra ahí ociosa. Exactamente. Y aquí no estamos hablando de a veces estas medidas, ¿verdad? La gente las llama confiscatorias, ¿verdad? O de izquierda, porque impuestos y qué sé yo, ¿verdad? Estamos hablando de que países como Corea del Sur hacen esto, ¿verdad? Es un instrumento de gestión de suelo urbano. Tiene que ver con que se reconoce que si hay un montón de plata pública y privada en un lugar, ese lugar debe aprovecharse y no es justo que usted tenga una riqueza que no es producto de ningún mérito, más que estar ahí. Y por ende se desincentiva justamente que esté ociosa. Pero en Costa Rica todavía digamos, hay un parque inmobiliario ocioso en zonas estratégicas relativamente amplio, ¿verdad? Que si se dinamizara mejor, por ejemplo, desincentivos incrementales en el tiempo que se usa, es decir, si pagas impuesto de, por decir algo, un 1%, 2%, si a los 3 años no, eso te sube, si a los 10 años no, eso te sube, hasta que llega un momento que es insostenible tener la tierra sin usar, ¿verdad? Entonces te ves obligado a ir al mercado a ver qué haces con eso. Eso pone a disposición de los que necesitamos vivienda más tierra y entonces eso obviamente pues al ampliar la oferta disminuye el precio. Claro, se acuerdan un poco como de Jorge de Bravo, que todos tengan tierra como No tienen tienen aire, aire. porque nadie es dueño del aire y todos tienen su parcela de aire. Ese es el sueño. Claro, porque
no es justo que se genere artificialmente una escasez que no existe porque yo estoy esperando en qué momento puedo sacarle un provecho mayor Exacto, a ese terreno. exacto, Sobre todo en un momento donde vemos la necesidad de densificar también en algunas partes donde, como bien decías, hay concentración de servicios, en lugar de que esa mancha urbana se siga expandiendo, ¿verdad? exacto. Que a mí me preocupa mucho verla en varios lugares y que empieza a afectar zonas de recarga acuífera, empieza a tener otro tipo de problemas, ¿no? Exactamente, y lo ves muy claro, ¿verdad? O sea, porque además como el país, y tal vez conecto el tema que decía anteriormente, o sea, la vivienda no solo es importante tener una vivienda, sino dónde está esa vivienda y que tanto me facilita acceder a empleo, y a educación y a salud, que son las principales necesidades que uno tiene familiar y personalmente hablando. Entonces, por ejemplo, hoy en día esta escasez de suelo bien localizado en la ciudad hace que las personas estén buscando, por ejemplo, hacia el norte de las montañas de Heredia, lo que es Barba, Santa Bárbara, los niveles de urbanización que tienen esas áreas, Santo Domingo, son enormes. Hasta, digamos, hace unos años, San Pablo de Heredia fue uno de los cantones con mayores niveles de tasas de urbanización, pero vas viendo que la gente agarra hacia la periferia o, por ejemplo, hacia Paraíso de Cartago, Sí, de ¿verdad? lo que Hacia uno la llamaría Jolita, ciudades dormitorio. correctamente. Pero lo cierto es que estas zonas, digamos, que se están urbanizando, la mayoría no tienen una carretera de acceso, sino como es casi todo este país, tienen un camino que en algún momento se pavimentó, que es únicamente doble vía. Cuando tienes un choque, básicamente, si el choque es más en las dos vías, de, quedó cortado, ¿verdad? Y con una ausencia de inversión en transporte público, ¿verdad? De todo tipo. Realmente ha sido un debe importante del Estado costarricense el tema del transporte. Entonces tenés urbanización cada vez más lejana, cada vez una flotilla vehicular más grande. El país es, digamos, per cápita, el país que más carros tiene de toda América Latina. No, impresionante. Además, ves una tendencia que permite que eso empeore. La gente en estos momentos le dan un préstamo para comprarse un carro básicamente con la cédula. Le empujan comprar carro. Pero anda vivienda. Ah, no, ahí son otras las condiciones, ahí son Eso, otras las condiciones. exactamente. Entonces estamos buscando que la gente tenga un carro para comer presa todos los días de 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, ¿verdad? Con el impacto que eso tiene, digamos, que creo que es clarísimo para todos en su salud, en su plata, Claro. en su convivencia familiar. Y Entonces, con la poca ujú, conciencia que tenemos cuando decimos, uy, es que hay un montón de presa. No, es que somos la presa, somos. exactamente, exactamente. Y ahí, digamos, creo que sí hay un reto enorme, que es cómo hacemos para que haya más suelo, digamos, accesible. Eso es un tema, digamos, medular. También el poder potenciar, como lo dijiste ahora, la densificación en ciertas áreas donde ya hay suelo, pero el suelo se podría usar todavía mejor, ¿verdad? Un ejemplo clarísimo que lamentablemente se discute mucho y se ha podido resolver poco es el centro de San José. Cuenta con todos los Claro. servicios, una ubicación privilegiada, ¿verdad? No, que el centro de San José esté básicamente desocupado mayoritariamente, urbana, o sea, en términos de vivienda, es, Una catástrofe. es una catástrofe inexplicable además. Así es, así es. Y es un problema que tenemos también en centros urbanos de otras partes, es decir, en centros de las otras provincias, también en cabeceras, digamos, de cantón, en muchas zonas donde ya es posible poder densificar un poco más. Y no estamos hablando de torres, estamos hablando de modelos de 4 pisos, 6 pisos, ¿verdad? Que es una urbanización a una escala mucho más humana, ¿verdad? Claro, es que esto que señalas de la escala es central, porque tiene consecuencias para la convivencia, crear una Totalmente. torre de 20 versus crear una torre de 4. Exactamente. Que es un edificio, casualmente. Ya no es una torre, lo puedes ver. No es una vaina que tenés que mover la nuca, ¿verdad? Para poder tener claridad de la magnitud de lo que eso tiene, sino que es un proceso muchísimo más gradual en todo sentido, de demanda de servicios, de acceso a empleo, de demanda de transporte. Y desde el punto de vista incluso de convivencia, ¿verdad? La facilidad de conocerse y de poder tener una relación de vecino o vecina, pues paradójicamente es muchísimo mayor cuando no es tanta gente, ¿verdad? Entonces, es muy loco porque en Costa Rica pasamos de viviendas de 2 pisos a un piso a la par de una torre de 25 pisos, ¿verdad? Y no tuvimos como este proceso más gradual, que sí hubo algunos intentos con multifamiliares Ujú, ujú. y digamos, algunas iniciativas, pero lamentablemente han venido cada vez digamos, han disminuido muchísimo y en cambio pasamos a esas inversiones gigantescas que además el mercado no es tan claro porque es una forma de vivir muy distinta a la que los costarricenses estamos acostumbrados, apartamentos, por ejemplo, demasiado pequeños
pero a su vez demasiado costosos, ¿verdad? Si bien tienen una demanda nacional, también sabemos que buena parte de la demanda de eso tiene que ver con Airbnb, tiene que ver con Bueno, engorde para el alquiler, ¿verdad? sí, Entonces, no justamente. resuelve el problema de la vivienda. No, por el contrario, Ujú. ahí genera otro problemita, o sea, ahí le sale como con los cactus, le sale una ramita adicional, ¿verdad? De problema al tema de vivienda, porque entonces estás ocupando suelo, pero Exacto, ese suelo no se está traduciendo efectivamente en vivienda para las personas, sino que es puro vivienda de alquiler, y aquí entramos en el territorio de la gentrificación. exactamente. Que es, bueno, un problema, digamos, que creo que todavía no se percibe de manera tan clara en San José. Y porque bien que mal las inversiones más importantes de Torres, por ejemplo, se hicieron en zonas de que ya per se tenían una alta plusvalía, ¿verdad? Es decir, no han venido a desplazar tanta gente local, pero posiblemente es un proceso que gradualmente iremos viendo, porque si uno ve la tendencia del mercado, pero lo vemos sobre todo ahora en las zonas costeras, ¿verdad? Donde el país, pues sin duda, tiene una necesidad económica, digamos, a través del turismo, de poder crear empleo y atracción, digamos, de riqueza, porque el turismo, bien que mal, bien manejado, es una oportunidad económica para mucha gente de baja escolaridad, pero que puede prestar servicios de muy alta calidad en cocina costarricense, en entretenimiento, en alojamiento, ¿verdad? Que bien manejado puede ser digamos, un esquema muy beneficioso. Pero lo cierto es que se nos ha salido de las manos y por el contrario uno ve casas en el Coco, por ejemplo, de millones de dólares en las montañas y la escuela pública sigue siendo de baldosas. No, además, testimonios de docentes de primaria y secundaria que te dicen, ya no puedo vivir donde doy clases porque es tan caro por ser un pueblo costero de playa, Claro. es tan caro que tengo que irme a vivir a 2 horas, a 3 horas de distancia para poder pagar la casa en lugar de que la maestra o que el profesor Viva a puedan los 100 vivir metros. ahí a los 100 metros donde debería vivir, agregado al tema de que en las zonas rurales hay menos alternativas de transporte aún. Exactamente. Y en muchos casos incluso ya estamos reproduciendo el tema de la presa, ¿verdad? Si Por usted ve la presa en supuesto. Liberia es una cosa que nada tiene que envidiarle a la 27. Entonces vamos viendo que no aprendemos como de la experiencia y que sí hay un reto importante que, recapitulando, para no quedarnos solo en los problemas, sino tener claridad un poco del problema en una visión de bosque, tenemos que gestionar mejor el territorio. Acomodar mejor a dónde van las casas, a dónde van la industria, a dónde va el transporte, cómo se conecta entre sí, cómo a eso le llega fibra óptica, porque realmente la solución, y en este momento hay una tensión política, sobre todo en ciertas zonas rurales, Pérez León es un caso de estudio, ¿verdad? Donde la gente está también con manipulación de desinformación, debo decir de manera muy importante, antagonizando cualquier proceso de ordenamiento del territorio. Claro. Y lo que se plantea es que, bueno, de cosas ridículas, ¿verdad? Como que es una agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? De esas que además se mezclan con un montón de cosas Como si eso fuera negativo, sobre las ¿verdad? preferencias sexuales de la gente. O sea, es Sí, un sí, arroz con mango conceptual que uno, sí, ¿verdad? sí. Dice, wow, ¿cómo la gente compra Como de esto? cosas de Pero, paranoia, como de cosas de exacto, de paranoia. conspiración, Ujú. pero tres rayitas arriba y ya. O Sí, sea, sí, esto es sí. un máximo nivel. Pero lo cierto es que eso, en la práctica, en la vida real de Costa Rica, en los pueblos, lo que está pasando es que los topógrafos están segregando tierra donde quieren y la gente compra así, muchas veces con muy poca información, creando este problema de vivir en las periferias, lejano Sí, de todo tipo de servicios, y después empieza a crearse una demanda social de que lleven agua, lleven por supuesto. transporte, lleven trabajo a donde la gente se fue a vivir, que no necesariamente había nada de eso, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del comportamiento individual, es muy sensato o muy comprensible, digamos que si yo soy una persona que vivió toda la vida en Pedregoso de Pérez Celedón y tengo una finquita y le quiero dejar a mis hijos un pedazo, pues si usted ve esa lógica es incuestionable. Claro. La pregunta es, ¿queremos que todas las personas que viven en esa zona tengan, digamos, hagan lotes, digamos, pequeños? Todo el mundo quiere urbanizar cuando lo cierto es que todavía no tienen todos los servicios. O sería más sensato que esas personas o los hijos de esos muchachos pudieran encontrar esa finca, pero a su vez pudieran tener opciones de vivienda en zonas más céntricas, donde pudieran tener más acceso a servicios, más facilidad de acceder al empleo y económicamente para toda la economía sea muchísimo más costo eficiente. No estamos siendo nada costo eficientes, yéndonos cada quien a donde quiere, esperando que algún día el Estado cumpla con su responsabilidad de llevarnos a donde nosotros queramos todos los servicios, ¿verdad? Realmente así no ha crecido ningún país, no va a mejorar mucho la situación y creo, digamos, que por eso es que es clave que entendamos bien la gobernanza del suelo, que Y es es el que tema también, crítico acá. y es que también hay que ponerse en los zapatos de por qué es que esto ocurre. O sea, no es que la gente se va a vivir a 4 horas de su lugar de trabajo porque le parece nada más muy bonito la zona. Sí, Es exacto. porque está buscando un lugar donde ya tenga tierra su familia, por ejemplo, si ese es el caso. Y eso pues quedará donde quede, o donde la tierra tenga un valor que pueda comprar.
porque Claro, eso también es la realidad. Realmente, por ejemplo, si uno examina en estos momentos el costo de una vivienda en San José versus el costo de una vivienda en Heredia, o si te empezás a mover exacto, en San Ramón, en Naranjo, ¿verdad? O sea, entre más se aleja uno de ciertos centros urbanos, exacto. pues obviamente el precio se reduce. Entonces la gente lo que busca es que esas dos cosas empaten, ¿verdad? Busca poder vivir donde puede vivir. Exactamente. Y con la situación que además las tipologías de familia están cambiando, ¿verdad? Claro, Cada vez más también. personas viven solas, Ujú. cada vez, digamos, los núcleos familiares son más pequeños en muchos casos, ¿verdad? Entonces, también cómo hacemos para crear una tipología de vivienda digamos, Que responda a la que realidad. responda exactamente, además a una tasa de demografía que va hacia abajo, ¿verdad? Tendremos progresivamente menos personas, entonces también uno pensaría que el tema del stock de vivienda deberíamos poderlo resolver, porque no es que estamos creciendo a una tasa de 10% a nivel demográfico y por ende cada año necesitamos tantas viviendas nuevas, no, esa no es la realidad de Costa Rica. Sí, Ya vos hay una inversión. mencionabas antes que el centro del problema no es, como en otros países, la cantidad de vivienda disponible. Exacto, exacto. Si no es a dónde ubicamos bien a la gente que necesita, aprovechando los recursos de todo tipo, no solo de vivienda, de hecho vivienda es el último, los recursos de suelo, los recursos de transporte, los recursos de empleo, los recursos de seguridad social, de educación, y es ahí a donde hay que poner el foco. Y aquí el tema, digamos, la razón por la cual esto no se aborda de esta manera es porque la gestión del suelo es una función municipal con base constitucional, que deriva de la autonomía que tienen las municipalidades, digamos, y que se traduce en una autonomía en la gestión del suelo. Por eso son las que definen cómo se ordena el territorio. Y los planes reguladores, el rol que Exactamente. entran aquí a tener los planes reguladores. Exactamente, que es el instrumento, no el más feliz, pero es el que tenemos en Costa Rica para ordenar el suelo y que podríamos mejorarlo muchísimo, pero sin duda es mejor tenerlo que no tenerlo. Tampoco es válido que porque el plan regulador tiene una serie de deficiencias, hagamos todo al garete, no, por supuesto que no. Pero sí el país tiene ese reto de que esa función es predominantemente municipal y en muchas municipalidades no hay las capacidades políticas o técnicas o presupuestarias o combinación de algunas o todas las anteriores para poder tener una visión estratégica del suelo, del cantón primero, y decir con el suelo. Primero, mi suelo no es un suelo, digamos, de este cantón. Los cantones en Costa Rica son en general muy pequeños, por Sí. ende, hay una necesidad de articular con base en las cuencas, por ejemplo, que sería un sistema más sensato de ordenar nuestro territorio. Entonces yo tengo que ver cuál es mi cuenca, con quién la comparto y cuál es la visión estratégica de ese territorio y que dentro de ese territorio, ahí sí ya como cantón, es la posición más conveniente para la municipalidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa es una competencia municipal, sin embargo, los recursos de la vivienda, del transporte, de la salud y de la educación se manejan en el gobierno nacional. Sí, ahí es donde se produce ese choque de gobernanza que vos decís, porque tenés dos niveles. Tenés alguien que Exacto. controla el suelo y cómo se distribuye y quien tiene la posibilidad de equiparlo, digamos, por ponerle algún nombre, pues es del nivel nacional. Exactamente. Entonces, digamos que la solución para eso pasa por diversos escenarios, ¿verdad? Hay diversos escenarios que tienen sus complejidades, pero lo que quisiera dejar clarísimo es primero el problema, porque no Claro, podemos hablar de soluciones si no entendemos bien el problema. El problema es que hay una función medular de los gobiernos locales que es además constitucional, es decir, no hay ninguna ley que podamos crear en la Asamblea que le pase por encima de eso. Tendríamos que hacer una reforma una de la Asamblea reforma a la constitucional. Constitución, Sí. exactamente para poder integrar las competencias del gobierno nacional y el gobierno municipal, que hoy en día están muy divorciadas, y eso es lo que en gran medida inhibe que haya posibilidad del Estado como un todo de resolver los problemas de vivienda, transporte. En cada ámbito se pueden hacer mejoras y podemos profundizar en ellas hoy otro día con más tiempo, sin duda. Pero digamos que son mejoras, no son el rediseño de las cosas. Y eso, o sea, sí tenemos un diseño que no es funcional. Claro, porque además se me ocurre que se mete aquí otro actor que es el interés del sector privado, ¿verdad? De Correcto, construir, maximizando ganancias sobre esos terrenos, responda eso a las necesidades de ese cantón o no. Porque claro, según lo que haya generado el plan regulador, puede estar las municipalidades muy tentadas a romper indiscriminadamente los techos, correcto. porque claro, la municipalidad, el origen de su financiamiento, de sus fondos, tiene que ver mucho también con pues las patentes y los impuestos territoriales, ¿verdad? Así es, Entonces, en la medida en que yo como municipalidad permito que se construyan edificios de todo tamaño, ojalá entre más grandes mejor, pues más dinero recibo. Entonces, si no correcto. tengo una visión estratégica sobre qué implica eso para mi cantón en términos de recursos, en términos de flujos de tránsito, en términos de otro montón de cosas, pues fácilmente puedo caer en la equivocación de decir, no, entre más construyan, mejor, porque Claro. más dinero me cae y más habitación hay.
Y esos incentivos se juntan con otro que es todavía más complicado, que son los votos. O sea, vos sos el alcalde, tenés la obligación de ordenar tu territorio, lo cual significa priorizar unas zonas, que tiene que haber una base técnica de por qué, como pasa en cualquier país del mundo, y priorizar unas zonas significa no priorizar otras, ¿verdad? Generar incluso restricciones y limitaciones a la propiedad en ciertas áreas del cantón, y eso obviamente pues te va a poner en una posición política de conflictividad, a menos de que tengas una muy buena explicación y que hayas hecho un proceso muy complejo, muy completo, que no suele hacerse, ¿verdad? Entonces eso va a generar focos de oposición al proyecto político. Entonces también los incentivos políticos de corto plazo es no tomar decisiones, no regular, no restringir, no promover tampoco, porque eso se ve como diferencia, ¿verdad? Y yo creo que aquí, digamos, justo en lo que hablaba, me escuché y quisiera aclarar un concepto que es muy importante. Los planes reguladores, más que restrictivos, son promotores. Lo que pasa es que se han visto como una restricción. Claro, Y debo decir que muchas veces se han diseñado como tal también. también. Pero realmente un plan regulador es una especie de plan estratégico del territorio. Y Sí, eso es una visión, es es una visión sobre exactamente. cómo quiero que sea este territorio. Y si eso no se deja, te ocurren desastres como los que yo sé que todo el mundo lo ama, pero como lo que pasó en Barrio Escalante. Correcto. Barrio Escalante, vos tenías un barrio urbano que de repente empieza a desarrollarse comercialmente de manera descontrolada. Exacto. Yo me pongo en los zapatos de la pobre gente que vivía en Barrio Escalante Sí. y yo no puedo imaginarme lo que es que de repente yo estaba ahí tranquila en mi barrio y de repente mi barrio está saturado de carros, de ruido, de De comida, de orines, desechos, de de todo humo. Dinocho. Sí, 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 es fatal y hay casos, digamos, igualmente complicados y solo que, digamos, mediados por el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es el montón de casas que tenemos en zonas de riesgo no mitigable, en un sí. país donde las lluvias y los sismos son una, ¿verdad? Es parte de nuestro territorio, y nosotros nos le estamos metiendo a las zonas donde hay vulnerabilidad a esos fenómenos, ¿verdad? Entonces, esto es un tema, digamos, no menor, porque estamos metiendo a las personas a donde no es la mejor zona, ¿verdad? Estamos usando tierras súper valiosas desde el punto de vista agrícola y de conservación ambiental y las estamos cubriendo de cemento. Esto está incrementando la escorrentía en los ríos, que además con el tema de los aumentos de la lluvia por el cambio climático, ahora llueve mucho en muy poco tiempo en tierra totalmente impermeabilizada. Entonces, Sí, por que eso es no tiene que nada que absorba. Es absorba. que antes tenías café, tenías árboles, tenías Exacto, bosque, pero si vos todo eso lo loteaste en 8 por 10, pues ahora lo que tenés es un río. exacto. Recuerdo, de hecho, en Heredia que tuvieron que hacer una reparación grande en la vía que va de Río Segundo hacia el Ajá. aeropuerto, porque llegó el punto en que la escorrentía era una locura. Exactamente, sí, se inundaba todo y eso está pasando en Gravillas de Desamparados, pasa en varias zonas de Heredia, por todo el país, bueno, y zonas que hicimos incluso previendo, yo no sé si previendo, pero donde no había forma de no prever que se iban a inundar, como Parrita, como Matina, ¿verdad? Que son zonas donde habían enormes niveles de humedal, justamente para contener el agua, ¿verdad? Y los dragamos y el monocultivo, que es otro uso de suelo relevante en estos casos, de urbanización áreas donde siempre se va a inundar, ¿verdad? Y todos los años estamos yendo a inundar. Entonces, todo el tema de la gestión de suelo es un tema crítico para el país. Quisiera detener en esto también que no hay una institución a cargo de ese tema, siendo un país tan pequeño, sino que la competencia de quién maneja el suelo, y esto no es menor, para que una municipalidad tenga que hacer un plan regulador, tiene que coordinar con un montón de instituciones de gobierno nacional, el INBU para la parte urbana, tiene que ver con el ICT, la institución que se encarga del turismo, es la que regula el ordenamiento territorial de las zonas costeras, es Mm. una cosa bastante difícil de entender desde el punto de vista En de diseño. realidad es muy complicado porque lo que te habla es que decidiste que la prioridad ahí era el turismo y entonces estás colocando la actividad económica por encima del interés. Una actividad económica. Claro, Ajá. una específica. Estás diciendo, aquí lo que importa es el turismo y todo lo demás se supedita a él. Exactamente. Pero ves, entonces tenés que coordinar con el INBU, tenés que coordinar con el ICT si tenés playas, con el SINAC si tenés zonas protegidas, ¿verdad? Si hay pueblos indígenas, tenés que hacer unos procesos de mediación, ¿verdad? No necesariamente la CONAI es la institución, pero sí tenés que seguir una serie de protocolos. Luego, para zonas agropecuarias, el MAG, el INDER tienen competencias también, ¿verdad? Entonces, vas viendo que tenés una cantidad de usos de suelo regulados por diferentes instituciones con su propio marco normativo. No hay una ley general del suelo Ujú. costarricense, sino que una cosa está por aquí, otra cosa está por allá, le pertenece a esta institución, lo manejan técnicamente de esta manera. Entonces, imagínense ser una municipalidad de baja capacidad técnica y presupuestaria.
No, además se agrega, digamos, la dificultad que vos mencionabas antes sobre el tema de las cuencas. ¿Y por qué menciono lo de las cuencas y lo de los Es un cantones? temazo. Qué Porque dicha que lo pusiste. Costa Rica no tiene la figura de gobernadores y entonces eso Correcto. quiere decir que cualquier cosa que atraviese las fronteras, pensemos en el María Aguilar, por ejemplo, que Exacto. pasa a Curriabat, Montes de Oca, San José, etcétera, em, no tiene ninguna manera, salvo la buena voluntad de esos dirigentes cantonales, que son las alcaldías, de ponerse de acuerdo. No hay nadie que pueda regular toda la cuenca. Correcto. Cada quien regula su pedacito, pero una cuenca, pues la afectación es... Es enorme. Digamos, es desde el punto de vista lógico de planificación del territorio la unidad que uno utiliza en general para poder planificar. Digamos, las redes naturales y las artificiales como las redes de transporte. Entonces, aquí el problema es que, imagínense esa municipalidad de baja capacidad técnica y presupuestaria, a su vez políticamente tiene que, y jurídicamente tiene que coordinar con todos estos, ponerlos de acuerdo y toda esa visión, dejarla en un solo instrumento de plan regulador. Eso pues pasa poco por estas complejidades y por eso es que tenemos un desorden. Y entonces así es que es muy difícil que uno pueda decir, ok, la vivienda se va a poner en el lugar adecuado y va a tener un costo razonable. Si usted sabe que la tierra cuesta tanto, pero con ciertas intervenciones usted la puede bajar, eso ya le baja el costo de la vivienda de manera importante. Y si usted a su vez incide o combina mecanismos de subsidio con mecanismos de crédito, también la barrera de acceso se disminuye. Hay cosas muy concretas que se podrían hacer. Por ejemplo, el país, digamos, tiene en el Estado el principal propietario de tierra, lamentablemente disperso en todas estas instituciones. Entonces, digamos, jurídicamente hay que hacer algo más que ministro de algo para poder resolverlo, pero sí, desde una vista, digamos, de bosque o de, digamos, desde la presidencia, podríamos verlo. Ahí sí se puede decir, ok, voy a juntarles, digamos, todo el parque, digamos, inmobiliario que tengo en el INDER, que tengo en la caja, que tengo en el MEP, que tengo en el MOP, que tengo en el IMBU, y todo eso es una cantidad de tierra no menor. ¿Cuál es la mejor localizada? ¿Cuál es la más desarrollable? Claro, hay que hacer modificaciones a las leyes orgánicas de esas instituciones, o sea, hay que hacer una serie de esfuerzos que requieren de alta prioridad política, porque tienen su complejidad. Muchas de estas instituciones no tienen todo el catastro de esa tierra. Eso es importante recordarlo. En el país primero hubo registro que catastro. Entonces yo digo que mi casa es, cuando uno lee las viejas escrituras en los tomos del registro, ¿verdad? Bueno, es como hoy en día, de ahí viene nuestra cultura, del árbol tal a la casa de fulano, etcétera. 200 metros al este de tal cosa. ¿Quién fue a medir esos 200 metros? Entonces, conforme se han ido creando planos y catastro, obviamente el país tiene una superposición de tierras, ¿verdad? O No, sea, y titularización ha sido, digamos, sobre todo en las zonas más rurales de Costa Rica, un pues reto un histórico. reto Y gigantesco. los asentamientos informales. La Carpio También, en este momento, también. ¿verdad? Está teniendo una lucha comunitaria muy valiosa, como lo han hecho a lo largo de décadas, por el tema de la titulación, justamente porque es un problema que hay un montón de tierra. Entonces, eso es una medida muy concreta, digamos, que no digo que es sencilla. Y esto es un tema, en mi experiencia institucional, llegaban muchos diputadas y diputados a decir, ¿cómo hacemos con esto? ¿Verdad? Y uno, digamos que asume la buena intención, no voy a juzgar intenciones aquí, sino voy a asumir la mejor, ¿verdad? Que es colaborar. Yo le digo, ok, le explico más o menos esto que te acabo de decir, ¿verdad? Ajá. Sobre el tema de que el mercado de suelo está en todas estas instituciones y que cada una tiene su marco normativo y que no todas tienen planos catastrados para poder, porque usted asocia un proceso de titulación o de regularización a un predio y tiene que tener las condiciones. Si no las tiene, tiene que ir a hacerlas primero, o sea, tiene que ir a hacer el levantamiento topográfico y tal. Les explicaba toda esta vaina y algunas otras cosas más que no estoy explicando ahora para no hacerlo muy largo. Y todos me decían, ok, con el mismo entusiasmo que llegan a ver a 10 minutos de esto lo vamos a resolver, es una barbaridad, no es posible, taca, 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 yo esto me lo puse como prioridad. Media hora después de escucharme, o sea, me escuché eso, media hora, haberme escuchado, 20 minutos, y decía, bueno, no, creo que entonces mejor lo que voy a hacer es un proyecto de titulación de esta finca. Mm. Entonces, claro, pasa la expectativa de resolver un problema público complejo a en muchos casos, pues atender una población de votantes con una necesidad específica, que está bien, pero que muchas veces lo que hace es complejizar más bien la solución, porque ahora tenés además un derecho otorgado Sí, de una manera específica con una ley especial. Entonces, por ejemplo, en los Guido hay un tema complicado porque vos tenés el asentamiento informal y en el medio un montón de lotes que sí tienen dueño, porque se sí. lotearon y se entregaron de una manera técnicamente no adecuada. Podríamos incluso hacernos otras preguntas sobre la transparencia, ¿verdad? Pero digamos que lo voy a dejar simplemente en el ámbito técnico. Claro.
Y entonces, claro, en los Guido, por la densidad de gente que hay, lo que te serviría es hacer multifamiliares, por Por ejemplo. Una supuesto. solución muy, no digo que es la única, pero sería algo muy sensato de evaluar. Bueno, ahora tienes que ver cómo te caben en los lotes, porque tienes un lote en forma de L, porque este ya es propietario privado Sí. y tiene una casa sola. Es un uso de suelo súper irracional, donde creo, digamos, que justamente este problema del mercado de suelo es un tema que el país tiene como prioridad. El segundo tiene que ver con cómo integras, con eso resolves como dónde colocar. Y, ¿verdad? Y Obviamente, ocupas una visión de conjunto ahí, porque parte de exactamente, la dificultad es que yo siento que Costa Rica en transporte, al igual que en este tema que mencionas de vivienda, tiene mucho esta herencia de somos un pueblito pequeño, somos poquitos, ¿verdad? tal Aquí cual. no, en Sí. lugar de agarrar y decir, bueno, veamos este país en su conjunto Ujú. y tracemos una serie de medidas que sean beneficiosas para el conjunto de la población y Correcto, generemos incentivos de hacia dónde queremos que se mueva y desincentivos de hacia dónde no queremos que se mueva. No, aquí exactamente. todo es una particularidad de lo que se resolvió en cada caso específico. Claro. Luego, digamos que un segundo tema es aprovechar, digamos, y esto no, tal vez no es muy conocido y me gustaría como que también, para que lo revisen críticamente de todas maneras, pero sí mencionarlo que fue un logro importante del Ministerio de Planificación, es decir, de Pilar Garrido, el haber creado el primer Plan Estratégico Nacional, que es una visión de largo plazo que se hizo incluso con una compañía muy prestigiosa que tiene sede en Boston, pero que es de un costarricense, casualmente, una persona que le ha ido muy bien internacionalmente en ese ámbito, donde a través digamos, del machine learning y todo un análisis de datos súper complejo, hacen prospectiva territorial y se definieron una serie de zonas o de clústeres a nivel nacional que definen un poco cómo podría ser la identidad y que a su vez se complementa con un esfuerzo de una ley que se aprobó casualmente una ley que también había promovido en gran medida la anterior ministra de Planificación, que en paz descanse, doña Olga, de desarrollo regional, que plantea la necesidad de que el país haga una nueva regionalización, porque el Mm, país, como lo explicaste bien ahora, pasa del país completo, gobierno nacional, al otro nivel de gobierno, que es el gobierno subnacional o municipal en el caso tico. No hay una figura intermedia, que vos le llamaste gobernador, ¿verdad? Puede tener ese nombre o cualquier otro. El punto es qué gobierna un gobernador, claro. ¿verdad? Asumiendo ese concepto, digamos, pero ¿qué es realmente el nivel intermedio entre lo municipal y lo nacional? Bueno, hoy en día tenemos el sistema provincial que fue diseñado en la colonia y que no responde a ninguna lógica No. técnica territorial, No, era una las lógica muy provincias política, no. comercial, Las demográfica de ese provincias lo momento. único que hacen es elegir diputaciones. Correcto. Después de eso no hacen nada más. Aunque un muchacho de Limbo Las Cañas no tenga nada que ver con las preferencias y cuestiones de un muchacho que vive en México o Pala, ¿verdad? Es decir, pero esos votan por los mismos diputados, igual no tiene ningún sentido, francamente. No, pero además los tamaños. Es que cuando vos pensás que tenés un cantón como Pérez Celedón Claro, y después tenés un cantón como Curridabat, es exacto. que, digamos, en términos del tamaño y de la cantidad de población y de la complejidad, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, son 16 kilómetros cuadrados, más o menos, Curridabat. Un Buenos Aires son 1800. No Pero hay el presupuesto de proporción. Curridabat es más del doble que el de Buenos Aires. Entonces, ¿verdad? Eso también te habla de asimetrías, que es otro tema que podríamos conversar en otro momento, y cómo se ven territorialmente y cómo se explican. Pero lo cierto, a lo que iba con el tema del Plan Estratégico Nacional y de la ley de regionalización que se aprobó, es que mandó al país a hacer una nueva propuesta de Mm, regionalización. Y esto a mí me parece que es un esfuerzo técnico medular que debo decir vi el día de ayer casualmente que esta administración que tiene una serie de tareas, ayer se comunicó que se dio, digamos, que hizo el siguiente paso que me parece que estaba pendiente por estos 3 años, felizmente, ya se hizo, que es justamente darle continuidad a ese mandato que da esa ley de hacer este estudio de regionalización y casualmente se va a incorporar también a esta misma empresa que trabajó en el plan estratégico. Y yo creo que eso ok. es muy valioso porque es una compañía que ha trabajado procesos de prospectiva territorial para Alemania, para Estados Unidos, o sea, estamos hablando de gente que está en las grandes ligas, pero que también incorpora técnicos nacionales, ¿verdad? Y procesos, digamos, locales, pero con una visión estratégica, digamos, muy valiosa. La regionalización va a ser clave para ver cómo podríamos organizar las municipalidades, porque yo creo que constitucionalmente, con esa información, el país tiene que dar una discusión para la creación de ese segundo nivel de gobierno. ¿Qué pasa? Que si lo usamos con la regionalización actual, uno de esos niveles de gobierno sería la GAM, Sí. ¿verdad? El Valle Central o ponerle la región central. Si eso llegara a ser así, y esa es una de las razones por las cuales políticamente no pasa que haya una estructura intermedia con la regionalización actual, es porque
digamos, el gobernador de la GAM sería mucho más poderoso que el presidente. Claro, por supuesto, porque controla los recursos, lo que vos decías ahora en términos El de 70% de la municipalidad. gente, el Claro, 80% de la economía. Entonces, más claro. o menos el otro es un administrador de las pobrezas o asimetrías, ¿verdad? Y entonces, así no es conveniente. No es conveniente que haya una concentración de riqueza y de responsabilidad tan alta en un lugar. Eso se podría, digamos, fragmentar. Y además, más allá del criterio político, está el criterio que es todavía más importante, creo yo que deberíamos priorizar, que es justamente el técnico territorial, que tiene que ver con el tema del manejo del agua y las cuencas. Si utilizáramos más bien nuestros sistemas de agua, para poder organizar nuestro territorio, todo tendría más sentido. Desde cómo administramos el agua potable y las cuencas, hasta cómo sacamos el agua sucia y cómo la tratamos y cómo la reincorporamos sistémicamente hablando. Esa posibilidad, digamos, de poder decir, ok, el país tiene un plan estratégico, tiene una ley que habilita una nueva regionalización, la hacemos y sobre eso vamos a una discusión constitucional que crea un segundo nivel de gobierno y sobre eso puedes justamente definir una serie de pautas para decirle a los cantones, no suave, ya usted no puede hacer exactamente lo que le da la gana. Usted sí tiene que seguir, y no lo digo despectivamente, lo digo, digamos, desde un punto de vista de gobernanza. A lo que ves que sí necesitamos que a la municipalidad le digan, vea, usted tiene autonomía, pero estas son las limitaciones. Sobre la cuenca, tal cosa. Sobre las redes de transporte, tal cosa. Y así se genera un balance, digamos, entre decisiones que se tienen que tomar a una escala nacional, a una escala regional y a una escala municipal. Hoy en día tenemos unas decisiones de competencias de servicios públicos en el gobierno nacional y una sobre uso de suelo en el gobierno local, que no se hablan entre sí, que no tienen sistemas intermedios ni limitaciones. Entonces, así, digamos, es muy complejo que podamos abordar cualquier problema territorial, que estamos hablando de vivienda y transporte. Otro día podríamos hablar de la implicación de todo esto que estoy explicando con relación a la gestión de residuos, que es otro Claro, pero problema imagínate súper que territorial. incluso cuando hablamos de vivienda y de transporte, pensemos en el caso, por ejemplo, de Montes de Oca y San José. Si uno no tiene claro a dónde está el límite del cantón de Montes de Oca, vuelve a ver a dónde hay torres. ¿Por qué? Porque como el plan regulador de Montes de Oca no permitía generar torres altas y la gente quería vivir en Montes de Oca, los desarrolladores lo que hicieron fue bordear e ir construyendo, digamos, todos los latitud Jose, latitud Dent, etcétera, Exacto. en donde pega Montes de Oca con el cantón San José. de San José para poder hacer la construcción. Así es. Ahora, indiscutiblemente, ¿tiene impacto estas torres sobre la disponibilidad de agua, sobre los flujos de tránsito, sobre etcétera de Montes de Oca? Pues por supuesto, Por si están supuesto. ahí, ¿verdad? Si están ahí. Entonces, esa gestión del territorio no conviene que se haga necesariamente de una perspectiva únicamente cantonal, porque Exacto. si yo te construyo una cosa gigantesca a la par de donde empieza tu cantón, vos igual tenés el impacto de eso. Tenés el impacto de todo lo que esa torre genera y no tenés ninguna potestad de tomar la decisión. Entonces tendría que haber efectivamente una visión más amplia. Ahora, de todo lo que planteas, me parece central que quienes nos escuchan tengan claro que si comprar casa es demasiado caro para usted en estos momentos, eso es culpa no tanto del costo de los materiales, sino del problema de gestión del suelo y Exactamente. de las condiciones crediticias, que es todo otro. Exacto, que a eso iba justamente, ¿verdad? Porque hablamos primero del tema de la posibilidad de usar mercado de suelo o de ampliar el mercado de suelo con el stock público, digamos, eso permitiría, digamos, mejorar la disponibilidad de tierra, eso es una cosa. Lo segundo es mejorar un poco la gobernanza de gobierno nacional y gobierno local, justamente en cómo se distribuye, se ordena ese territorio. Y lo tercero tiene que ver con el balance entre crédito y subsidio. Históricamente, digamos, el país cuando crea la primera institución de vivienda es el limbo, ¿verdad? Y lo hace tanto para que sea una autoridad técnica como para que sea un desarrollador. Y de hecho era una visión muy cepalina, ¿verdad? Muy del momento de lo que la CEPAL decía en ese momento, el Estado desarrollista, ¿verdad? El primer Estado gestor y luego desarrollista que digamos que interviene activamente en la economía, ¿verdad? Sí, Una que visión implementa, que no solo genera política, sino que implementa. exactamente, muy de la socialdemocracia de ese momento también, ¿verdad? El limbo, de hecho, nace de una tesis de don Rodrigo Carazo, el señor expresidente, una visión brillante, crea el Fondo de Ahorro y Préstamo también, debo decir que eso, para su época y luego la posterior creación de la Ley de Planificación Muy Urbana, en ese momento, vanguardista, sí. el país lo hizo muy bien en ese momento, el problema es que después no hizo nada, ¿verdad? Y ya voy a contar qué fue lo que hizo, que fue, complicó la cosa. Claro, llega un momento en que también, posiblemente por ineficiencias, por corrupción, en serio razón, ese modelo empieza a agotarse, ¿verdad? Y empieza también, hay un auge también dentro de los movimientos políticos internacionales, más orientado a la participación del mercado, que conocemos como la época neoliberal, ¿verdad? Donde en Costa Rica, pues, se ve la necesidad de reducir el Estado, se ve la necesidad, digamos, de crear los programas de ajuste estructural. Sí, cede ante una serie de presiones internacionales. Exactamente. Y digamos que asumiendo el mea culpa, yo podría decir como creyente de ese modelo,
que también habían ineficiencias importantes. Entonces, a la ineficiencia no la golpeó la eficiencia, sino la golpeó la demolición, ¿verdad? Sí. Porque Sí, había mucho que en lugar mejorar. de mejorar lo que había, se decidió eliminar lo que había en muchos Apague casos. esto y prenda esto otro, Sí, ¿verdad? sí, Que en sí. el caso de la vivienda fue crear el sistema financiero para la vivienda, que hasta su nombre es elocuente de la visión, ¿verdad? Es una institución que crea, digamos, una ley, perdón, que crea el BAMBI, el Banco Hipotecario para la Vivienda, con la finalidad justamente de tener instrumentos financieros para poder facilitar el acceso, ¿verdad? Se crea con una visión, en esto participó don Jorge Vargas, don Miguel Gutiérrez, personas que luego crearon el Estado de la Nación, y la visión inicial de ese sistema tenía la finalidad de crear un gran fondo para subsidio, perdón, un gran fondo para ahorro, intermediación y otro para subsidio. En la práctica, se convirtió en todo lo contrario. El BAMBI tramita poco como banco y tramita mucho como entregador de subsidios. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso político de creación del sistema no se crea un vínculo claro con el INBU. Entonces el INBU queda como ahí, ¿verdad? Como una institución autónoma, con una serie de potestades dadas por ley, y aquí se crea otra con otras potestades por ley que no necesariamente se hablan entre sí. Y esto es endémico del Estado Es costarricense. correcto, O es sea, correcto. Y entonces, claro, ahí el problema es que la lógica es súper financiera. La ley del Bambi le habla mucho a los bancos. De hecho, digamos, la figura ejecutora de la ley para el acceso a la vivienda, esto es importantísimo, son los bancos, son lo que se conoce, digamos, como entidades financieras, que son bancos, mutuales, cooperativas, todas las sí, instituciones de giro quienes financiero. prestan. Exacto. Y por ahí la Fundación Costa Rica-Canadá, que también hace lo mismo, solo que es, digamos, un proyecto de un origen muy específico. Estas entidades, digamos, o sea, entonces cuando la gente dice, pero es que hay bonos, en la ley como tal no se regula nada en detalle sobre cómo usted accede al bono, ni cuáles son los procesos sociales en los que el Estado, lo que la gente dice es que le dieron bono, le regalaron bono. Eso quedó totalmente fuera, digamos, en un sentido de detalle, de claridad política y jurídica. No es una ley que está diseñada para la persona usuaria que Claro. requiera acceder a vivienda. Está diseñada para que el mercado pueda ofrecer vivienda. Ujú. Entonces, hay una figura que no se hace explícita, digamos, con el nivel de importancia que tiene en la práctica, que es el desarrollador. Porque el banco, por supuesto, que no va y busca personas en situación de pobreza, Ujú. sino que el banco lo que pone es plata y hay desarrolladores que son constructoras, que por ejemplo hubo por las primeras décadas del sistema, una sola constructora hacía más del 50% de los bonos y lo que hacía era que, lo voy a decir en palabras de la calle, iba y buscaba a los pobres, les conseguía todos los papeles y después le tramitaba toda la vaina y le hacía la casa. Entonces, este desarrollador es el que hace trabajo social, que uno esperaría que se haya hecho desde algún lugar, no se hizo, ¿verdad? Entonces, este diseño desde lo privado es una necesidad, digamos, que se ha venido mejorando, creando obligaciones, digamos, sociales dentro del BAMBI y los mecanismos, digamos, que tiene internamente para coordinar con la gente, pero yo creo que todavía hay que hacer muchos más esfuerzos para que sean más sencillos para las personas de entender, de acceder y a su vez, y tal vez esta es la idea más importante, necesitamos volver al esquema original, porque hoy en día, esto es importante, una de cada 4 viviendas de las viviendas del país fue creada por el Sistema Financiero para la Vivienda, dio un aporte importante en cantidad de casas. ¿Verdad? Es decir, uno de cada 4 hogares en este país vive en una casa que viene de ahí. Eso no Claro. es menor desde el punto de vista de política comparada a nivel latinoamericano. Ujú. Costa Rica por muchos años fue el país con más bajo déficit de vivienda en toda Latinoamérica. Es decir, hay logros importantes. Pero ese es el modelo que se agotó. El modelo que ya no se preocupa por dónde se ubica la vivienda, que no se preocupa por cómo se integra con el empleo, con la educación y con la salud. Y esos son retos que no puede resolver la vivienda por sí mismo. Claro. Entonces, si tuviera que hacer una gran conclusión de este gran tema, es que el problema de la vivienda, y también es el problema del transporte y de los residuos y de un montón de cosas, pero el de hoy, el gran problema de la vivienda no tiene que ver con las políticas de vivienda per se, tiene que ver con cómo la vivienda se engrana con otros elementos, digamos, del territorio, como el suelo, o con otros elementos políticos, jurídicos, como la gobernanza, de cómo se organizan las instituciones, sea del gobierno nacional con el local, o incluso de las mismas instituciones de gobierno nacional. Entonces, como costarricenses, debemos ocuparnos de eso. Si queremos más y mejor vivienda, tenemos que ocuparnos de poder resolver los problemas del territorio, y de resolver los problemas de gobernanza. Con eso tenemos una buena base para abordar el último aspecto, que es cómo combino subsidio y crédito. En un sistema que hoy en día es un porcentaje muy pequeño de la gente recibe altos niveles de subsidio y todo lo demás, nada. Sí, es que la política, digamos, en estos momentos de vivienda es clara cuando yo voy a darle a alguien una casa
pero nada más. O sea, Correcto. y eso está pensado, como vos bien decís, para un porcentaje pequeño de la población. Y se necesitan, ahí han ido moviéndose un poquitito, muy poquitito, generando algunas alternativas de subsidios como intermedios para una clase media, pero nada de eso tiene realmente una claridad y la gente Ni no, tiene una base legal. O sea, no, son proyectos, digamos, en su momento nosotros tuvimos la oportunidad de, con las utilidades del Bambi, desarrollamos un programa que era un piloto, porque era un capital claro, que no era permanente, o sea, se gastaba y no era que había un fondo, pero lo hicimos para probarlo. Y si usted le pregunta a cualquier entidad financiera, todas le van a decir, es de lo mejor que se ha hecho en el sistema en los últimos años, que es justamente subsidiar la prima. Buena parte del sí. problema de nuestra generación es que no tiene la prima Por de supuesto, una porque solución. el alquiler no, o sea, el alquiler no termina estando tan distante de la cuota Exactamente, del préstamo. El alquiler no exactamente. termina estando tan Es tener distante. 5 o 6 millones limpios en la cuenta para decir, tome, ¿verdad? Tome, tengo 5, 10 millones, qué sé yo, ¿verdad? Para poder decir, tengo el enganche, que sí es una barrera de mercado. Entonces, esos son esquemas de subsidio que el país puede contemplar, combinaciones como tal, ahorre por 3 años un monto de tanto, después de eso usted puede recibir un subsidio de tanto para la prima y a partir de eso, digamos, usted continúa pagando su solución. Todo ese tipo, y en este ejemplo que acabo de dar, hay 1000 ejemplos de diseños posibles. Claro, El punto claro. es que necesitamos trabajar más ese tipo de cosas y no solamente hacerlo desde el Bambi, sino desde la banca en general, porque la mayor cantidad de gente, una de cada 3 fue al Bambi de los hogares, bueno, las otras 3 fueron al mercado, Por supuesto. ¿verdad? Y hay otra, digamos, otro ámbito de análisis que está lo que está por construir, lo que está por comprarse, pero también lo que existe. Sí, porque ¿Cómo ahí hacemos para también, repararlo? Donde sí, hay un déficit también enorme y eso posiblemente nos daría sí, sí, sí. otro programa. Sí, ahí la cifra espeluznante es que 759,000 hogares de Costa Rica no pueden ser catalogados ya como vivienda digna porque las condiciones que tienen ya están por debajo del estándar. Si usted me está escuchando y se pregunta por qué estoy tan obsesionada con que usted pueda comprarse una casa, es por el efecto que esto va a tener en su economía como familia a lo largo del tiempo. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Los alquileres continúan subiendo cuando una persona llega a una edad de pensión, de retiro, ojalá con una pensión, pero de todos modos, cuando envejece su capacidad de generar ingresos disminuye. Si ese ingreso continúa, si esa renta continúa aumentando a lo largo de los años, se va a encontrar una situación donde en su vejez tenga que ir cada vez alejándose más para poder encontrar un lugar a donde vivir, alejándose más de donde se encuentran sus redes, sus espacios, sus contactos, etcétera, porque ya no va a poder pagar el costo de vivir donde vive actualmente y por eso Correcto. idóneamente no querría uno que se mantenga toda la vida alquilando y porque también pues la compra de una casa le permite un activo que entonces deja eventualmente de generar gastos cuando se ha cancelado. Se nos fue el tiempo ya. Muchas gracias por sumarse a esta conversación. Hoy hablamos un poco sobre dónde está realmente el factor crítico para el tema de vivienda y bueno, nos señalaban el tema de gestión de uso del suelo, también la planificación territorial, la gobernanza entre suelo y vivienda y cómo está pensada mucha de la política como si las casas flotaran en el espacio y no hubiera que gestionarlas. Ojalá como país podamos avanzar en generar una visión más de conjunto, de gestión del territorio, de a dónde queremos estimular que haya una densificación controlada, de escala humana, de buena convivencia, y a dónde no queremos estimular que se siga construyendo porque también nos estamos comiendo parte del territorio que debería Muy ser para importante. recarga acuífera y para desarrollo agrícola. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Maggie Salas, anfitriona de Tenemos que Hablar. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que Hablar.